Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice la palabra de Dios con respecto a lo que es esta palabra bendita, lo que es en sí misma la palabra de Dios. También, así como Gabriela Mistral dijo que la Biblia era para ella el libro, y no se explicaba cómo alguien podía vivir sin ella, el gran educador argentino Domingo Faustino Sarmiento dijo: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Y sin lugar a dudas que eso uno lo puede contextualizar o complementar con lo que es los países de mayor desarrollo y crecimiento en el mundo. Todos ellos han tenido a la Biblia como su cimiento y como su fundamento, especialmente los países protestantes. Consideran a la Biblia como la palabra de Dios. Y aquí me recuerdo, siempre toco este gran economista, el gurú que le llaman de los economistas en el mundo, que vino a dar una conferencia en Chile, y lo que más destacó, pero lo que menos la prensa tomó en cuenta, fue de que Chile, para llegar a ser un país desarrollado y completo e integral, debía ser como muchos países protestantes, considerar a la Biblia como la palabra de Dios. Eso salió en televisión. Salió en televisión. Una sola vez, en la noche. Una sola vez, pero los diarios ninguno publicó. Y era la autoridad máxima en cuanto a economía del mundo, de manera que... Eso hace un par de años, no más de 5 años atrás. No hace mucho tiempo, en realidad. Y es interesante que él lo diga, porque esa es la verdad. ¿Cuánto bien hace la Biblia a una persona? Pero, perdón, sí, díganlo. La libera de los vicios, la libera de las malas costumbres, la libera del sufrimiento que produce la inseguridad de la persona sin Cristo. Un cambio total. Las últimas noticias son diarios que muy poco les interesa la causa evangélica. Pero una periodista dijo: si uno va a la población más marginal y en medio de esas casas tan humildes hay una casita limpiecita, pintada, con un jardín y tan diferente a la otra, sobresale, uno puede ir a preguntar ¿por qué? Es un hermano evangélico, es una familia evangélica, porque cambia la vida totalmente. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más penetrante que espada. Que toda espada de dos filos. Entonces el hombre se siente redarguido, tocado, y allí interviene el Espíritu Santo y es transformado y regenerado. Entonces por eso que se produce este cambio. Ya no maltrata más a la señora, ya no se toma más el dinero, no se gasta más el dinero en vino, se ordena, se encausa. ¿Qué ha pasado? Ha nacido de nuevo, ha pasado de muerte a vida por la palabra de Dios. Que es viva y eficaz. Es viva y eficaz y que genera la fe. Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 10, dice: luego la fe es por el oír la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios empieza a generarse la fe genuina, que en muchos textos se llama la fe salvadora. Correcto. La fe que nos conduce a Cristo y por ende a la seguridad de la salvación. Por eso el más grande milagro que se puede producir
en una persona es ese cambio de vida, esa transformación, ese nuevo nacimiento. Y que la Biblia lo describe como pasar de muerte a vida. Pasar de muerte a vida. O sea, lo más grande que puede ocurrir. Exactamente. Decíamos en el primer bloque que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, una parte muy pequeña en arameo y todo el Nuevo Testamento en griego. Usted se preguntará, pero ¿cómo llegó entonces a nuestro idioma español? Ya lo veremos. Y ya lo veremos, y ya lo vamos a ver inmediatamente. Sí, pero yo quería decir algo. De que los judíos no hablan arameo, hablan cómo lo hicieron para reactivar el hebreo clásico de Moisés, de Isaías, de los profetas. Nunca yo me he preocupado de ese asunto. Pero no hablan arameo, hablan el hebreo clásico, actualmente los judíos. Y una novedad más. A diferencia del Koiné, que era el griego popular. Era el griego popular que hablaban se hablaba en todo el mundo. Como el inglés ahora, que no hay quien le rajuñe un poco. Pero una novedad es que en Israel se hablan 70 idiomas. Y ahí se dan ganas de poner una cortinita, ¿no? Y explicar por qué de las 12 tribus de Israel van a surgir los 144.000 inmediatamente después del rapto de la iglesia. Son 144.000 hombres jóvenes con la capacidad y la unción de los más grandes profetas del mundo que predican en medio de la gran tribulación. Pero lo van a hacer porque tienen los idiomas del mundo. Los judíos vuelven del mundo y con los idiomas aprenden el hebreo, pero también conservan el idioma original en donde vivieron por largo tiempo. Hebreo, arameo y griego. Luego se fue diseminando o fue traduciendo la Biblia a diferentes idiomas y dialectos, hasta que en un mes de septiembre de 1569. Septiembre de 1569 se tradujo por primera vez la Biblia completa al idioma español. Antes habían sido traducidas algunas porciones, algunas partes de la Biblia. Sí, los judíos habían traducido salmos y varias porciones de la Biblia. Era importante que el pueblo de habla hispana pudiera contar con la palabra de Dios en su propia lengua, en su propio idioma. Y es la preocupación de grandes hombres de Dios para que la palabra de Dios pueda seguir traduciéndose a diferentes idiomas y dialectos. Aproximadamente ya vamos cerca de los 2.500 idiomas y dialectos. 2.500 idiomas y dialectos en que la Biblia ya ha sido traducida. La Biblia, estimados amigos, ha permanecido como el bestseller. Es el libro más vendido. El libro más vendido, más leído en el mundo entero, más leído, más perseguido, pero también más perseguido, exactamente. Más odiado y el más amado, por supuesto. Pero este trabajo, Casiodoro de Reina. Y Cipriano de Valera, que después hizo la revisión 25 años más tarde. Un poco más. Sí, 1569, 1602 creo que es. Bueno, en la Biblia aparece si usted quiere saber la fecha y se lo olvida quizás. Casiodoro de Reina en 1569. Un 26 o 28 de septiembre, ahí hay algunas diferencias. Fue cotejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreo y griego. Entonces por Casiodoro Cipriano de Valera, en 1602. Es 602. 1602, sí. Es interesante que ellos eran sacerdotes convertidos al Evangelio. Sí. Y muy perseguidos porque la Inquisición se Y lo buscaba porque sabía que ellos estaban traduciendo la Biblia al español. Y estos hombres grandes, y para mí es una sorpresa. Yo, debido
por tener algunos familiares en España, estoy teniendo acceso a libros, tan rica literatura, estupendo, formidable la literatura que se produce en España. El país más hosco, más indiferente, y el país donde se ha perseguido a sangre y fuego la Biblia y la gloriosa verdad del Evangelio. Entonces, son las cosas que uno no entiende, donde está la mayor dureza y reticencia y rechazo a la palabra de Dios. Allí Dios levanta los valores que afrontan esas situaciones y que llevan adelante el programa de la difusión de la palabra de Dios. Pero también sería bueno conversar en qué materiales se escribió la Biblia. Sí, ahora la encontramos, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la Biblia en papel. En papel, pero no es el único material. Este es un lujo, Sí. es un lujo. Sí, ¿sabe? Que un dato bien interesante. Bueno, antes de que se inventara la imprenta, recordemos que la imprenta fue inventada por Juan Gutenberg, antes de que se inventara la imprenta, el valor de una Biblia equivalía al sueldo de todo un año. O sea, saque la cuenta usted, supongamos que ganara el sueldo mínimo. Y la Biblia era copiada. 1.500.000 pesos costaba una Biblia como mínimo, porque era copiada a mano. Entonces, tener una Biblia significaba un alto costo. Por otro lado, encontrarla en su idioma o en su dialecto era tarea aún más difícil. Y por otro lado estaban las persecuciones y a costa de tener que dar su vida, si era necesario, mucha gente adquiría una Biblia. Por lo tanto, no era como en el día de hoy que uno va a una librería y compra la Biblia. Y compra una Biblia, 3.000, 4.000, 5.000 pesos, una Biblia de ahí para arriba. Pero en ese tiempo era el equivalente al sueldo de todo un año. Esto sobre que la Biblia era dictada, a veces había un erudito, ¿no es cierto?, traduciendo del hebreo, del griego, y unos 50 copistas. Copistas, a los que copiaban a mano. Copiaban a mano. Con pluma, con tinta, que Y era vegetal a veces este erudito se cansaba y le decía, otro día hablo con ustedes. Pero no faltaba el que estaba medio despistado, que escribía y decía, otro día hablo con ustedes. Ah, ya. Las cosas que pasaban en este proceso. Pero el Espíritu Santo mantuvo en el corazón de los judíos, que siempre fueron los que llevaron la batuta en cuanto a mantener la Biblia inalterable. El Espíritu Santo libró de errores. Cosa importante es también decir de que los originales no se encuentran actualmente. Son copias de copias. Así como Dios ocultó el cuerpo de Moisés, para mí fue emocionante mirar a través del mar muerto el monte de Pisga. Pisga era la cantidad de montañas, pero hay una parte que llama el monte Neo. Ahí murió. El Señor le dijo a Moisés, sube y muere. Pero el Señor enterró el cuerpo. Ocultó el cuerpo. ¿Y por qué? Para que no fuera centro de idolatría. Para que no se convirtiera en un centro de paganismo y de idolatría. Hay algunos comentaristas que dicen que tal vez Dios en su providencia ocultó los originales. Para que no fuera motivo de veneración. De veneración también. Claro, porque el papel o el material era común y corriente. El significado y el valor, tal como esta Biblia, tal como esa Biblia. El papel en sí, la tapa en sí, no es el valor, tiene un valor mucho